Hola, en el día de hoy seguimos nuestra clase con la anatomía básica de la columna vertebral. Recuerden nuestros propósitos. Vamos a tener muy claros los conceptos básicos para poder comprender por qué necesitamos y requerimos tanto cuidado y algunos conocimientos que incluso debemos memorizar para así, de esa manera, poder realmente tener un cuidado de nuestra columna y también ser conscientes del cuidado de la columna de nuestros hijos, esposos, abuelas, madres. Vamos a ver la primera parte. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la columna vertebral está compuesta por una cantidad de huesos. Esos huesos se llaman vértebras. Aquí les hice un pequeño dibujo de lo que es una estructura básica de una vértebra. La vértebra, como ustedes ven, están afiladitas, como su nombre lo dice, en una columna, formando una pila de huesos. Estos huesos están divididos por estas estructuras que se llaman discos intervertebrales. Estos son los discos. Esos discos tienen gran composición de agua, también de mucho colágeno, y se encuentran mucho más hidratados en la juventud e incluso en horas del día, en las primeras horas de la mañana, están más hidratadas que al final del día. Son discos que son muy sensibles a los cambios, digamos, de posición, a la mecánica corporal, y hay que saberlos cuidar, y de eso vamos a hablar muy bien del disco intervertebral. Vamos a explicar la estructura general de la columna. ¿Qué es lo normal y qué sería lo anormal encontrar en la anatomía de la columna? Entonces, lo primero es que la columna tiene esta curvatura que se llama lordosis, que es la curvatura del cuello. Otra segunda lordosis, que es la curvatura lumbar. Entonces recuerden, estas dos se llaman lordosis. La cervical y la lordosis lumbar. Hay otra curvatura que se llama sifosis, que es esta curvatura de la espalda. O sea que ya aprendimos que tenemos tres curvaturas normales. ¿Qué pasa cuando estas curvas se alteran? Entonces la lordosis, cualquiera de las dos, se puede rectificar. Puede perder esa entrada normal en el cuerpo, que es una curva, y volverse recta. Eso es una alteración. O se puede aumentar demasiado, es decir, se aumenta esta posición, se aumenta esta posición. Esta es la persona que el abdomen se le va a ver más prominente, y esta es la persona que la cabeza se le va a ver más adelantada en la posición. Por eso es muy importante saber que hay cierta normalidad en las curvaturas y que debemos estar vigilando que cuando el abdomen se nos ve muy prominente, o ahí vemos una rectificación o una marcada acentuación de la curvatura lordótica, debe haber una alteración y pueden empezar a pasar muchas cosas. Lo primero que empieza a suceder es que estas vértebras, aquí las estamos viendo en la vista posterior, como si yo estuviera mirando a una persona por detrás, en su espalda. Pero si los miramos lateralmente, estas vértebras van a empezar a sufrir. Aquí están los discos. Y este disco se empieza a comprimir o por un lado o por el otro. Generalmente las hernias de disco son laterales y posteriores. Este disco se protruye por una mala mecánica corporal porque las curvas se empiezan a alterar, las curvaturas se empiezan a alterar y los discos empiezan a salir de su puesto, de su lugar de ubicación. Eso se llama una hernia. O sea, el disco se prolapsa, se hernia, se sale de la ubicación y empieza a comprimir las raíces nerviosas que salen de los lados. Esa es la primera parte que deben tener muy clara, que es la columna está compuesta por varios huesos llamados vértebras. Si las curvaturas se alteran, cualquiera de ellas, voy a empezar a tener alteraciones biomecánicas y los tejidos van a empezar a sufrir de alguna manera, y esos cambios empiezan a ser progresivos, crónicos, acumulativos, hasta que ya se manifiesta el dolor o la enfermedad. Vamos a ver la última parte, que es cuántas vértebras tiene cada parte de la columna, para terminar este bloque de anatomía básica, y seguidamente vamos a pasar a ver la importancia del sistema nervioso y la columna vertebral. ¿Qué relación tiene el sistema nervioso con la columna? Entonces veamos la columna vertebral. En la columna cervical, o sea en el cuello, tenemos 7 vértebras. En la parte de la espalda o columna dorsal o torácica tenemos 12 vértebras. En la parte de la cintura o columna lumbar tenemos 5 vértebras. Y en el sacro, que es un hueso que está formado por 5 vértebras, pero estas vértebras no están separadas por discos, están fusionadas entre sí. Es algo diferente al resto de la columna vertebral,
pero debemos saber que también ese hueso sacro está formado por 5 vértebras fusionadas. Es decir, que son muchos los cuidados que debemos tener. La movilidad entre una región y otra cambia, es decir, hay unas zonas más móviles como la columna cervical y la columna lumbar. Hay otras zonas que soportan mejor el peso porque están diseñadas para soportar el peso del cuerpo, como es la columna lumbar y sacra. Y la columna dorsal es la menos móvil y es de pronto la que más se lesiona cuando hacemos movimientos imprecisos, la que más sufre con el tema de la escoliosis, que ahorita lo vamos a ver a continuación cuando veamos la sección de enfermedades más frecuentes. Bien, vamos a hablar de las curvaturas de la columna vertebral y vamos a aprender cuáles son las curvaturas normales y cómo reconocer o detectar que las curvaturas están alteradas, porque eso es justamente lo que va a producir la enfermedad. Vamos a revisar que existen 2 curvaturas lordóticas, se llaman lordosis, en el cuello y en la cintura. Hay personas que las tienen un poco más rectificadas, o sea, más derechas, hay otras personas que la tienen más acentuadas. Sí, puede ser genético, puede ser una condición heredada de sus padres, pero también puede ser adquirida por los hábitos posturales, van a llevar a que las curvaturas de la lordosis cervical y lumbar se alteren. La otra curvatura que debemos conocer es la cifosis, es esta curvatura como una pequeña gibosidad que debe ser muy leve, yo la marco acentuada para que ustedes la identifiquen. Esa es la cifosis normal que debemos encontrar en el dorso o en el tórax, en la columna torácica, en la espalda o en la columna dorsal, que se llama cifosis dorsal. Esas son las 3 curvaturas. Muy bien, seguimos a la parte donde vamos a revisar la importancia que tiene el sistema nervioso dentro de nuestra columna vertebral. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Cuando yo les voy a ir hablando, les voy a ir explicando de qué se trata cada una de estas partes. Aquí tenemos el por qué se presionan los nervios, es lo primero que debemos saber. Ya les hablaba en la parte anterior, cuando las curvaturas se alteran por malos hábitos posturales, por unos traumas acumulativos que se dan desde nuestra niñez, que es muy importante saberlo, desde nuestra niñez venimos alterando las curvaturas, la alineación normal de la columna vertebral y empiezan los discos a desplazarse de su lugar de ubicación. Aquí tenemos el diagrama de un disco y tenemos una raíz nerviosa que sale de allí. Lo que sucede con esa raíz nerviosa es que se va a irritar, se va a inflamar, se va a irritar y eso va a llevar a lo largo de todo el recorrido de ese nervio, sea la pierna, sea el brazo, cualquiera de los nervios que está comprimido, puede ser el cuello, ese nervio va a ir a todo el brazo, hasta la mano, pasa por el hombro, dependiendo del nervio que sea, el que se está oprimiendo, el que está irritado, vamos a tener una alteración en el brazo, una alteración en el tronco, una alteración en los miembros inferiores, hasta en el pie. Podemos llegar al punto en que nuestra forma de caminar se altera porque la marcha se hace muy difícil. Bien, ahora vamos a ver en la segunda parte donde analizamos si la vértebra o el disco se mueven de su posición, va a haber una compresión del nervio o una compresión, lo que llamamos una compresión nerviosa o un problema nervioso del sistema nervioso periférico. Cuando ya hablamos del nervio, de esa raíz que sale a los lados de la columna vertebral, hablamos de raíces nerviosas o nervios periféricos. Ahora vamos a ver qué más puede pasar. Si se corre la vértebra de su puesto, se llama una listesis. Cuando ustedes han visto que sus médicos, radiólogos, ortopedistas, reumatólogos, fisiatras, fisioterapeutas les dicen, usted tiene una listesis grado 1, 2, 3 o 4, eso quiere decir que la vértebra está desplazada en diferente grado, menor o mayor grado. Ahora, si se corre el disco de su puesto, se llama una hernia de disco. Cuando el disco se corre del puesto, recuerden la primera parte que vimos, la primera parte de la clase cuando vimos la anatomía. Y al final debemos analizar, ¿cuán grave es exponer mi columna al daño? ¿Puede haber algo peor? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a revisar si puede haber algo peor. Entonces, infortunadamente la respuesta es que sí. No solamente los nervios periféricos se van a pellizcar, vamos a producir un problema del sistema nervioso periférico, es decir, que se me comprometen ya la fuerza de mis músculos, hay alteraciones sensitivas, hormigueos, entumecimiento en las extremidades y eso es lo que produce que el nervio se haya pellizcado desde su salida, desde el origen cuando va a empezar su recorrido. Ahora, ¿qué más puede pasar? Miremos acá, dice, observa
como el desplazamiento de las vértebras, que son los huesos de la columna, ya lo sabemos, van a presionar el contenido interno de la columna. Recuerda que ese contenido interno de la columna se llama médula espinal. Entonces, esa médula espinal pasa por toda la columna vertebral, o sea que en medio de cada vértebra tiene que haber un agujero para que la médula pase por allí. La médula espinal pasa por todas nuestras vértebras. ¿De dónde sale la médula espinal? Es una proyección del cerebro. Sale del cerebro, de nuestro cráneo, y se mete por el primer agujero vertebral hasta que llega a una cola de caballo al final del hueso sacro que se llama coxis. Bien, entonces, ahora piensa cómo se puede presionar la médula, ya que todos los agujeros se van a cambiar de posición. Es importante que pensemos en eso. Si los agujeros se cambian de posición porque las vértebras se están moviendo, es decir, hay una listesis, hay una hernia, ese agujero está obstruido, puede empezar a haber una mielopatía, es decir, ya unas alteraciones del sistema nervioso central, síntomas medulares que ya son rigidez, alteraciones del tono muscular, pueden haber parálisis severas, complejas, mucho dolor. Entonces, miren dónde vamos ahora explicando. Primero hablamos del sistema nervioso periférico, que son los nervios que pasan por nuestros músculos y nos van a alterar todo el movimiento, la parte sensitiva y la fuerza. Y después vemos cómo podemos llegar a presionar este material tan valioso que es la médula espinal, que hace parte del sistema nervioso central, es decir, es una extensión de nuestro cerebro.